watching? Hola chicos, vamos a hablar ahora del cuento Casa Tomada de Julio Cortázar, autor. Ah! It's... Quick, Gerald, do something! It's okay. It's dead. Hola chicos, vamos a hablar ahora del cuento Casa Tomada de Julio Cortázar, autor que perteneció al llamado el boom latinoamericano, junto con García Márquez, junto con Vargas Llosa, con José María Arguedas, es decir, un grupo de escritores que de alguna manera pusieron la literatura latinoamericana en el mundo. Bien, este cuento que fue escrito en 1900, que fue publicado en 1947, lo publica Jorge Luis Borges en la revista Los Anales de Buenos Aires. Y que fue incluido en 1951 en Bestiario, un libro de cuentos de Julio Cortázar. Quizás es uno de los cuentos que más interpretaciones suscitó, que más despertó. Por ejemplo, nosotros vamos a ver en lo que nos involucra el peronismo, digamos, ¿no? Más o menos cuenta el argumento, ya ustedes ya lo van a tener que leer igual de todas maneras. Es la historia de dos hermanos que están en una casa, una casona muy grande, lo que indica que ellos pertenecen a una clase media alta. Estos hermanos son solteros. Algunos argumentan que puede haber una especie de relación incestuosa, porque hay una especie, el cuento no se cuenta esto de que hay una relación incestuosa, pero bueno, el hecho de que él esté pendiente del sueño de la hermana, el hecho de que él escuche su respiración, lo que murmura de noche, con las puertas abiertas cada uno, indica que hay una especie de deseo latente, qué sé yo, digamos, ¿no? Una cosa así. Algunos dicen eso, yo no estoy tan seguro, pero sin embargo le quería dejar esta interpretación. La cuestión es que estos hermanos tienen una función, a la mañana limpian la casa y después de eso se ponen a hacer sus cosas cada uno. Él lee literatura francesa, algo muy común en las familias de dinero de aquella época, y ella se dedica a tejer, digamos, ¿no? Cada uno en silencio, haciendo casi sin diálogos, digamos, ¿no? Un encuentro fraternal en la que los silencios no son incómodos. Hasta que en un momento determinado, eh, uno se da cuenta que está pasando esto en época del peronismo, porque no había muchas cosas que vinieran de afuera, digamos, ¿no? De hecho, él no consigue libros, digamos, ¿no? Para leer de literatura francesa, no había novedades, digamos, ¿no? Bien, lo que sucede es que en un momento determinado, de pronto, el hermano le dice a la hermana que ocuparon la parte del fondo de la casa, digamos, ¿no? Ese ocuparon, nunca nos dice quiénes ocuparon el fondo de la casa, quiénes son los que vienen invadiendo esa casa, los que invadieron el fondo de la casa. Eso queda así ahí, queda como algo que indeterminado, digamos, ¿no? Ellos siguen haciendo su vida normal, cierran la puerta, obviamente, para que eso que está ocupando, o esos que ocuparon el fondo, ni se incorporen, digamos, el resto de la casa, no tomen el resto de la casa. Sin embargo, después van a tomar otra parte de la casa, digamos. Los hermanos van a sentir que ya esta invasión está llegando, pero el autor, el narrador, no sigue sin decir quiénes son los que tomaron la casa, los que están invadiendo la casa. Finalmente los hermanos se dan cuenta que ya no pueden convivir con eso que está o con esos que invadieron la casa. Se van de ella, cierran la puerta y tiran la llave y se van, digamos, ¿no? Y hay muchas interpretaciones acerca de esta obra, digamos, ¿no? Quizás la interpretación, la que nos importa a nosotros, es la que hizo Juan José Sebrelli. Juan José Sebrelli es un sociólogo argentino que cuando analizó esta obra en Buenos Aires, Vida cotidiana y alienación, cuando él analiza esta obra, él cree que Buenos Aires, que Cortázar quiso decir que la Argentina es la casa, y que eso que está invadiendo la casa es el peronismo, o sea, las hordas peronistas, el aluvión zoológico, como lo llamaban algunos, despectivamente al peronismo, digamos, como a los animales que fueron copando todos los rincones del país, digamos, ¿no? Esta interpretación también nos lleva a pensar esto. Los hermanos en ningún momento tratan de entender qué es eso que está ocupando una casa. Es como indiferentemente aceptan pasivamente que eso está invadiendo la casa y que no les queda más que remedio que irse. Lo que dice Sebrelli, que esta también es la postura que adoptó la clase media alta y la clase alta con respecto al peronismo. No trató de entender el fenómeno del peronismo, simplemente tuvo una elección. La elección que fue es despreciarlo, ni más ni menos, despreciarlo, sin tratar de entender cuáles fueron los resortes que hicieron que surgiera el peronismo, digamos, ¿no?
Entonces esto llevó a la proscripción, de que no se pudiera hablar ni decir ni nada acerca del peronismo, completamente prohibido, con penas gravísimas para aquellos que invocaran este, cualquier tipo de reivindicación peronista, digamos, ¿no? Entonces, esta es la interpretación que hace Juan José Sebrelli, que es una interpretación política. Esto no quiere decir que sea la única interpretación, digamos, ¿no? Una cosa es que Julio Cortázar, que dice que se le apareció en una pesadilla este argumento, él no niega que sea una interpretación posible, él no dice, no, no, loco, estás delirando, yo nunca dije eso en mi cuento. Por ejemplo, ahí está lo de esos hermanos expulsados de su casa, es casa tomada. Hubo un tiempo en que se dijo que ese cuento, que es un cuento muy breve y profundamente intenso, era un cuento que quería ser como una alegoría del peronismo y de la situación argentina. ¿Es cierto o es una atribución de la calle? Sí. No, es absolutamente cierto, sí, y fue para mí una sorpresa enterarme de que existía esa versión. Fue quizá la primera vez en que yo descubrí una cosa que es muy bella en el fondo, y es la posibilidad de la múltiple lectura de un texto. O sea, descubrir que hay lectores que te siguen como escritor, que se interesan en lo que tú haces, y que al mismo tiempo están leyendo tus cuentos o tus novelas desde una perspectiva totalmente diferente de la mía en el momento de escribirlas, y que tienen una segunda o una tercera interpretación. Mi interpretación de ese cuento, te la puedo decir, y ha sido dicho ya en otras entrevistas, eso es el resultado de una pesadilla. Yo soñé ese cuento, solo que no estaban los hermanos, había una sola persona que era yo, y me desplazaba, algo que no se podía identificar me desplazaba poco a poco a lo largo de las habitaciones de una casa hasta echarme a la calle. Es decir, que había esa sensación que tienes en las pesadillas, en que es el espanto total, sin que nada se defina, es simplemente el miedo en estado puro. Algo espantoso va a suceder un segundo después, y a veces por suerte te despiertas. Casi siempre te despiertas antes de que eso se produzca. Bueno, en ese caso era lo mismo, había una cosa espantosa que avanzaba, indefinible, se traducía por ruidos, una sensación de amenaza que avanzaban así, entonces yo me iba creando barricadas. Retrocediendo y cerrando puertas. Exactamente, hasta que la última puerta era la de la calle. Y en ese momento me desperté, antes de salir a la calle, me desperté. Y me acuerdo muy bien que inmediatamente me fui a la máquina de escribir y escribí el cuento de una sentada. O sea, que esa es mi lectura del cuento. Ahora, esa interpretación de que quizá yo estaba traduciendo mi reacción como argentino frente a lo que sucedía en la política, no se puede excluir, porque es perfectamente posible que yo haya tenido esa sensación que en la pesadilla se tradujo de una manera fantástica, de una manera simbólica. Entonces a mí me parece válido como posible explicación, no es la mía. Entonces, bien, pero él dice, bueno, sí, puede ser una de las lecturas, digamos, ¿no? Se sabía que Julio Cortázar no era precisamente un peronista, a pesar de que al final de su vida tiene un acercamiento con las posturas del peronismo, digamos, ¿no? Con las reivindicaciones del peronista, pero seguía sin ser peronista. Él estuvo siempre cerca de la Revolución Cubana, siempre cerca de de lo que serían las reivindicaciones de derechos humanos en Latinoamérica. Muy bien. La cuestión es que bueno, él no dice esto, yo no estoy de acuerdo con esta interpretación. Dice, bueno, sí, puede ser. ¿eh? Muy bien. La cuestión es que este cuento pertenece al género fantástico, bueno, es un cuento político, pertenece al género fantástico. Es Betan Todorov que define el cuento fantástico como, o el género fantástico, mejor dicho, como una situación anormal que se presenta en la cotidianeidad y tiene tanto una respuesta natural como sobrenatural. No sabes qué respuesta dar al respecto. ¿Qué invade la casa? No lo sabemos. ¿Qué sé yo? El peronismo, el pensamiento incestuoso de los dos jóvenes que adquiere materialidad invadiendo la casa. No sé, qué sé yo. La cuestión es que el cuento fantástico oscila entre una respuesta lógica, natural, a una respuesta sobrenatural, digamos, ¿no? Esto es el género fantástico, que es uno de los géneros que más le gusta a ustedes en las películas, digamos, ¿no? Cuando ven películas de terror, cuando ven películas, cuando ven series del tipo Dark y todo eso, digamos, ¿no? Muy bien, esto es más o menos la introducción a este cuento, digamos, ¿no? Casa Tomada. Casa Tomada que después va a ser retomada esta obra
por Germán Rosenmacher en el cuento Cabecita Negra. De alguna manera, el cuento de Rosenmacher, que va a aparecer en 1961, va a ser una respuesta a Casa Tomada. Así que ya van a ver cuando lean Cabecita Negra, que es el cuento que sigue, y del cual voy a hacer un video, van a ver que hay un vínculo. Ya lo voy a explicar en el libro Cabecita Negra. Bueno, por ahora nada más sobre esto. Ya voy a ir a los otros cuentos y no se hace muy largo todo. Chao chicos, nos vemos dentro de un rato. Chao. Excelente. Todo está saliendo muy bien.